Soy salud de los enfermos. Soy la dama blanca de la paz. Soy vuestra madre, mi madre del Verbo. Mensaje en general para el pueblo católico y en particular para la jerarquía católico-sinodal, ya que hablan mucho de la misericordia de Dios, pero muy poco de la justicia divina. Esto lo firma Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Lo titula: Una vez realizada la pasión de Cristo, el pecado es más castigado que antes. Dios promete misericordia al mundo y a la Iglesia si median la oración y el sufrimiento de sus servidores. Habla Dios Padre. Quiero que sepas, hija mía, que habiendo creado de nuevo al hombre por la sangre de mi Hijo unigénito y habiendo devuelto a la gracia al género humano, si el hombre no lo agradece, va de mal en peor, de pecado en pecado, pues considera despreciable la gracia que le he hecho y le hago. Y no solo no lo considera gracia, sino que algunas veces le parece que recibe de mí injurias, ni más ni menos que si yo quisiese otra cosa que su santificación. Aseguro que para estos tales será más duro el juicio y serán dignos de mayor castigo. Una vez recibida la redención por medio de la sangre de mi Hijo, serán más castigados que antes de que fuese borrada la mancha del pecado de Adán. Es razonable que quien reciba más, devuelva, y se sienta más obligado el que más recibe. El hombre me estaba muy obligado por el ser que yo le había dado al crearlo a mi imagen y semejanza. Estaba obligado a darme gloria y él me la quitó y volvió a dársela a sí mismo. Por ello, quebrantó la obediencia que le había puesto y se convirtió en enemigo mío. Yo con humildad destruí su soberbia, humillándome y tomando vuestra humanidad, sacándoos de la esclavitud del demonio, y os hice libres. No solo os di la libertad, sino que, si lo piensas bien, el hombre ha sido hecho Dios, y Dios se ha hecho hombre por la unión de la naturaleza divina con la humana. Esta es la deuda que el hombre ha contraído, es decir, por el tesoro de la sangre. En él ha vuelto a ser creado para la gracia. ¿Ves, pues, cómo están más obligados a darme gloria después de la redención que antes de ella? Están obligados a darme gloria y alabanza siguiendo las huellas de la palabra hecha carne, y de este modo, con virtudes verdaderas y reales, debe pagar la deuda de amor a mí y al prójimo. El no hacerlo, puesto que debe amarme mucho, es causa de mayor ofensa. Y por ello yo, atención a lo que viene, conforme a la justicia divina, le castigo con sufrimientos mayores, dándole la condenación eterna. A saber, la muerte eterna, el infierno, existe. Por eso, en justicia divina, un falso cristiano tendrá mayores penas que un pagano y le consumirá más el fuego que no se apaga, o sea, le afligirá, y con ello se sentirá consumir por el gusano de la conciencia, que a pesar de todo no lo termina de consumir, porque los condenados no pierden el ser por mucho tormento que reciban. Por eso te aseguro que pedirán la muerte, y no la tendrán al no poder perder el ser. Por el pecado perdieron el ser de la gracia, pero no su existencia. Así pues, el pecado es mucho más castigado después de la redención que antes, por haber recibido más, pero parece que no se dan cuenta de ello ni advierten su desgracia. Se han hecho enemigos míos, habiéndolos yo reconciliado por medio de la sangre de mi Hijo. Hay un remedio con el que aplacaré mi ira, y es que mis servidores sean solícitos en hacerme presión con las lágrimas y atarme con las ligaduras de su deseo. Tú ves que me tienes sujeto con estos lazos, los que yo mismo te di, porque quería hacer misericordia al mundo. Por eso doy a mis servidores hambre y deseo de honrarme y de la salvación de las almas, a fin de que, forzado por sus lágrimas, mitigue yo el furor de mi divina justicia. Toma, pues, tus lágrimas, tu sudor,
Sacadlos de la fuente de mi divina caridad, tú y los otros servidores míos, lavad con ellos la cara de mi esposa. Yo te prometo que por este medio le será devuelta su belleza. No recobrará su hermosura con cuchillos, ni con guerras, ni con crueldades, sino con la paz, la humilde y continuada oración, con los sudores y las lágrimas derramadas y con el angustiado deseo de mis servidores. Cumpliré tu deseo de sufrir mucho, derramando la luz de vuestra paciencia por entre las tinieblas de los hombres malvados del mundo. No temáis que el mundo os persiga, que yo estaré con vosotros y en nada os faltará mi providencia.